Ok, listo. Entonces vamos a hacer una revisión del objeto y método de la ciencia económica. Em, ok, vámonos hasta el principio, la importancia de la economía. Ok, nos han enseñado que el hombre desde su origen pues se va a enfrentar a una situación de tener que satisfacer sus necesidades, ¿no? El ser humano, me atrevería a decir que prácticamente cualquier ser vivo tiene esa necesidad de satisfacción de sus necesidades. Obviamente, si nos vamos a lo más básico, a lo más primordial, entenderíamos que nosotros como seres humanos, pues primero buscamos satisfacer necesidades básicas, necesidades primarias, como puede ser la alimentación. Algunos nos hablan también del vestido, de usar ropa, ¿no? De protegernos de las inclemencias del tiempo. Otros por ahí nos dirían, bueno, el calzado también es una satisfacción primaria, pero bueno, sobre todo la parte, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Esa podría ser una de las primeras necesidades y vamos entendiendo que conforme vamos satisfaciendo esas necesidades básicas, pues vamos teniendo necesidades secundarias, terciarias, las que, como la queramos catalogar, hasta llegar a necesidades meramente suntuarias, ¿no? O sea, meramente, ¿por qué? Porque pues ya tenemos cierto nivel de ingreso o ya tenemos cierto nivel de vida que nos hace tener esa necesidad de poseer algún tipo de satisfactor. En el entendido desde una forma muy básica de que el satisfactor puede ser un bien o puede ser un servicio. Pero también aquí el dilema al que nos enfrentamos y por el cual podríamos decir que surge la economía es justamente que pues las necesidades del ser humano son infinitas, ¿no? Y por ahí dice el dicho, pues pedir no empobrece, o sea, yo podría decir, bueno, pues ahora quiero comer, pero ahora aparte de comer, quiero vestir, pero pues no voy a estar vestiendo siempre, ¿no? Ahora quiero cambiar mi ropa, ahora quiero usar de otro tipo, ahora pues no estoy acostumbrado a nada más comer carne de res, ¿no? A lo mejor ahora ya también quiero comer pescado, a lo mejor ahora ya también quiero comer pollo, y voy haciendo más sofisticadas mis necesidades, ¿no? Y ya a lo mejor ya pude satisfacer esas necesidades y voy buscando otra cosa, ¿no? Ahora quiero un carro y si puedo satisfacer eso, bueno, pues ahora quiero una tele, ahora quiero un PlayStation, ahora quiero un sillón, ahora quiero un perfume, ahora quiero, por ejemplo, diría en el caso de las mujeres, pero bueno, ahora ya en esta situación, pues ya en el caso también de los hombres, pues muchos, ¿no? Pues ahora quiero maquillaje, ahora quiero esto, ahora, ¿sí? Entonces, esas necesidades se vuelven infinitas, pero la realidad es que estamos en una situación de recursos escasos, ¿no? Y la economía lo que va a buscar, o uno de sus orígenes por los cuales se crea la economía, pues consiste justamente en ver de qué manera se pueden repartir estos recursos que son escasos para satisfacer las necesidades de toda una población, ¿no? En el entendido de que población, pues puede ser una comunidad o población, podríamos hablar del mundo entero, ¿no? Y sobre todo ahora en una situación en la cual estamos globalizados, en la cual ahora los países tenemos que interactuar entre todos nosotros, pues podemos entender entonces que esta situación se vuelve cada vez más compleja. Ok, regresando al caso de la economía, pues también durante mucho tiempo, digo, todavía se crea la controversia y durante mucho tiempo se manejó que la economía es una ciencia de la escasez, basada justamente en esto que les acabo de decir, ¿no? Necesidades infinitas contra recursos escasos. Y pues la economía se va entonces em, a dedicar a tratar de estudiar esta escasez, de ver de qué manera se pueden usar los recursos de forma eficiente con la finalidad de satisfacer
necesidades. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Ya empezamos a recordar esta parte? ¿Sí? Sí, profesor. Profe, Ok. Les decía que esto se vuelve controversial porque conforme ha ido avanzando la economía, pues esto de dejarnos encasillados en la ciencia de la escasez todavía se sigue haciendo, pero nosotros entendemos ya como economistas que se trabaja más allá de eso, ¿no? La economía es algo, una ciencia que conforme ha avanzado la humanidad, la sociedad, pues ha ido incorporando y ha ido creciendo cada vez más. Y hoy la economía, yo me atrevería a decir, es de las pocas ciencias que se encuentra presentes en todo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto a título personal, yo considero que podemos de hablar de economía siempre y cuando esté el dinero de por medio, ¿sí? Por muy alejado que esté, por muy superficial, si hay dinero de por medio, estamos hablando de un tema económico, ¿sí? Podemos hablar de ciencia, podemos hablar de medicina, podemos hablar ahorita que está la situación de las vacunas, ¿no? Podemos hablar de aspectos médicos, pero a final de cuentas, todo eso lleva costos, todo eso lleva recursos y todo eso lleva implícito una situación de dinero. ¿Qué quiere decir? Que entonces la economía es tan noble que nosotros podríamos estar haciendo una tesis de economía basado en la situación de las vacunas o basado en la situación de la pandemia, temas que son actuales, ¿no? Que estamos viviendo. Pero pues también lo podemos hacer a lo mejor en el deporte, ¿no? Uno diría, bueno, ¿y cómo podemos hacer una tesis de economía en el deporte, en el mundial? Pues simplemente el mundial, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un mundial? ¿Qué impacto económico sobre una región tiene hacer un mundial de fútbol? ¿No? Estamos hablando de algo que es deporte, pero a final de cuentas el dinero está ahí metido y les apuesto que podemos hacer prácticamente una tesis de economía de cualquier tema. La economía llega a muchos lados. Dirían por ahí, el mundo se mueve a partir de la economía. Pues sí, el mundo se mueve también, sobre todo a partir del dinero. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿cómo creen ustedes que se podría analizar desde una forma económica la situación de las vacunas? ¿O por qué el mundo está tan empeñado en vacunar, o los gobiernos están tan empeñados en vacunar a su población? ¿Qué les da a ustedes esa idea? Los escucho. Yo pienso que pues están muy interesados en que gran parte de la población, o bien toda la población, esté vacunada para reactivar pues en sí al 100% todos los negocios. Exactamente, exactamente eso que acaba de decir ahorita su compañera, ¿no? O sea, lo que está detrás de que estén vacunando todo el mundo, a toda su población, o la mayoría de los países que tienen acceso a las vacunas, a su población, consiste en un aspecto más bien económico. Eso es algo que nosotros también tenemos que fijarnos y a veces nos hace sentir mal, ¿no? Porque decimos, no, no, yo pensaría que el gobierno es bueno y está vacunando a la gente porque quiere tener a la gente sana, porque quiere evitar las muertes. No, eso digamos que es una situación colateral. Lo que realmente importa es que la gente no se enferme para que, como dice su compañera, la economía de cada uno de los países se empiece a reactivar, ¿no? Lo vivimos en 2020, cuando en marzo paramos el mundo prácticamente, sobre todo el mundo económico paró. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a suceder cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Los precios del petróleo se cayeron, llegaron a números negativos, las aerolíneas quebraron, los pequeños negocios, en el caso de México, quebraron. Y entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué vemos ahora?
los casos son más altos, ¿no? Los casos de contagios y de muertes hoy en día, por lo menos en el caso de México, son más altos de lo que eran en el 2020. Pero ahora, ¿cómo es el discurso? Ahora el discurso es, bueno, sí, vamos a tener un semáforo verde y ahora lo vamos a pasar a amarillo. ¿Y qué cambió? Nada, todo sigue abierto, ¿no? Ya no, los gobiernos ya no se atreven a volver a tomar ese tipo de decisiones de cerrar, o al menos gobiernos como el nuestro, digo, sin hacer una crítica, eh, no se atreve a decir vamos a volver a cerrar. ¿Por qué? Porque económicamente no nos resultó. Entonces, bueno, pues ahora la esperanza es que la gente de alguna forma se adquiere inmunidad, ¿no? Por las vacunas o por el contagio o por la combinación de ambas. Pero vemos que ya difícilmente los países van a regresar a tomar esa práctica de encerrarnos a todos 15 días, ¿no? Por lo menos en esta situación. Quién sabe más adelante. Ojalá y bueno, pues ya podamos contener esta situación de pandemia. ¿Queda claro entonces ese punto? ¿Queda claro cómo la economía es tan noble y está en tantas cosas y este principio de escasez pues ya empieza a quedar rebasado? No se hace de lado, pero ya es solamente una parte de todo lo que estudia la economía. ¿Sale? Ok, vamos a avanzar entonces. Nos dice Graue que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento del ser humano. Y eso va a ser a partir de cualquier actividad donde se tienen que tomar decisiones de comprar, viéndolo desde el lado del consumidor, distintos tipos de bienes, pero también tendrá que ver qué es lo que se tiene que producir, qué puede vender, en dónde va a trabajar, y todo eso lo va a hacer de acuerdo a los salarios que se ofrecen. Un tanto cuanto neoclásica esta concepción, ¿no? Pero de todos modos tiene mucha verdad en lo que se está diciendo. O sea, la ciencia, la economía también ha tenido ese problema. Somos una ciencia que se crea, bueno, más bien pertenecemos a una ciencia que se crea de manera híbrida. Quiere decir que, por un lado, la formación es una formación social. A final de cuentas, nuestro objeto y nuestro sujeto de estudio es el ser humano. Por lo tanto, es una ciencia social. Pero lo que le empieza a dar validez, lo que empieza a reforzar lo que nosotros decimos, justamente se basa en datos duros, en la aplicación de la matemática y las herramientas, ¿no? Nosotros para poder entender, para poder mostrar algo, para poder demostrar algo, utilizamos números, ¿no? Y esa situación de estar utilizando números, pues también nos acerca mucho a las áreas a las áreas esenciales, a las áreas básicas, a la ciencia dura, ¿no? Que son, en este caso, pues todas aquellas que tienen que ver con la matemática. Y muchas veces nosotros nos perdemos en decir, bueno, ¿somos una ciencia social o somos una ciencia dura, no? Bueno, pues realmente, en esencia, nosotros debemos de ser una ciencia social y debemos de entender que las matemáticas están ahí como una herramienta, pero no como una razón de ser de la economía. También eso lo perdemos, y digo, lo perdemos todos, a todos los niveles, estudiantes, profesores, incluso investigadores, ¿no? Incluso alguna vez me tocó leer por ahí algún artículo donde el investigador pues hacía su modelo econométrico, lo ajustaba, explicaba y llegaba a la conclusión, por raro que pareciera, que decía, pues mi modelo econométrico está bien hecho, yo metí todos los datos, todo está cuadrado, no tengo ningún problema de heterocedasticidad, todas las pruebas que hice son perfectas, pero no se está cumpliendo porque la realidad no se adapta a mi modelo. Entonces lo que se tiene que hacer es que la realidad se adapte a mi modelo, cosa que si lo analizamos, pues es una barbaridad, ¿no? Se supone que los modelos deben de adaptarse a la realidad y explicar la realidad, no tratar de hacer que la realidad se
se vaya o se comporte conforme el modelo. No, no podemos decir la realidad es lo que está mal, entonces hay que hacer que la realidad se apegue a mi modelo. Sé que suena raro, sé que obviamente, bueno, pues el artículo está muy fundamentado y te llegas a perder en eso, pero a final de cuentas te das cuenta que esa es la conclusión que tiene el investigador, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues por la razón de que muchas veces nos quedamos con esa importancia de la matemática. Cuando nosotros estudiamos, pues muchas veces los mismos profesores nos dicen, ¿no? Bueno, sí, pero ¿dónde está tu modelo econométrico, no? Bueno, sí, pero ¿cómo vas a fundamentar esto que estás diciendo? Bueno, ¿dónde está tu modelo estadístico? Y vamos a ver que, eh, que muchas veces no hay modelo econométrico ni modelo estadístico que pueda explicar lo que nosotros vamos a trabajar o lo que nosotros vamos a decir, ¿no? Eso es algo importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta que yo sé que muchos les han dicho, si no tiene modelo econométrico no vale. No, efectivamente el modelo econométrico le da mucho sustento a lo que nosotros decimos, pero es una herramienta y como herramienta podemos o no usarla. Es más, es válido hacer un modelo econométrico y decir el modelo econométrico no explica nada. ¿Por qué? Pues porque aún no existen los datos que me permitan explicar esta situación de la realidad. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, lo que tenemos que quedar claro entonces es la economía estudia el comportamiento del ser humano. Eso es a lo que nos tenemos que empezar a enfocar. Ok, nos dicen que bueno, pues la economía en un principio fue considerado como más bien como un arte. Si nosotros nos vamos a la parte etimológica griega, que es cuando se empieza a hablar de la economía, pues recordaremos que nos decían que la economía era la administración del hogar, ¿no? Y entonces, pues era todo un arte saber administrar los recursos, e incluso sigue siéndolo, ¿no? Todo un arte saber administrar los recursos que se poseen para poder subsistir. Desde ahí viene entonces todo ese concepto de la racionalidad, que aquí quiero también hacer una aclaración. Hoy en día incluso ha surgido una discusión teórica sobre el concepto de racionalidad. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les enseñaron por ese concepto de racionalidad en economía? ¿Qué quiere decir que seamos seres vivos económicos racionales? ¿Me pueden decir? Acuérdense que les decían. Pues yo nada más recuerdo que era la capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones pues informadas, creo. Ok, tomar decisiones de forma informada. Los demás, ¿qué les enseñaron? Eso fue básico, ¿no? Con eso lo recibieron en el primer semestre o en su primera clase de microeconomía. Les preguntaron sobre la racionalidad del ser humano y decían, el ser humano es racional por naturaleza, ¿no? Es uno de los supuestos fuertes de la microeconomía. ¿Qué es esa racionalidad? De que somos capaces para tomar la mejor decisión con los mejores recursos disponibles. Que somos capaces de tomar la mejor decisión de acuerdo a los recursos disponibles. ¿A qué recursos? Acuérdense de sus clases de micro. ¿Cómo tomamos decisiones según la teoría clásica, según las clases de microeconomía? Y no me pueden decir que no saben porque todos ya la pasaron. Tratando de maximizar nuestra utilidad. Maximizamos nuestra utilidad. ¿Y por qué buscamos maximizar nuestra utilidad?
Para satisfacer necesidades. Para satisfacer necesidades. Ok, a ver, vamos a lo que voy es a ver si los puedo llevar a la respuesta que yo quiero. Ok, hablamos que el ser humano tiene necesidades infinitas, ¿no? Eso sí lo podríamos dar casi como un hecho. O sea, si yo pudiera pedir y si a mí me dijeran, ahora, ¿qué quieres? Todos los días estaría inventando que a lo mejor al principio sí buscaría satisfacer mis necesidades, pero ya cuando tengo satisfechas esas necesidades y si yo pudiera acceder a todos los recursos que existen en el mundo, pues seguramente yo ya tendría un avión, ya tendría un yate, ya tendría, no sé, ¿no? Un cuadro, algo que a lo mejor ni me llenaría, pero pues si está así, si cualquiera me pudiera dar ese recurso o si yo pudiera tener acceso a todos esos recursos, lo seguiría haciendo. Y así como yo creo que todos ustedes, ¿no? Pero ¿por qué no lo hago? ¿O por qué no lo Por el hacemos? nivel de ingreso. Por el ingreso, exactamente. Entonces, estamos hablando que el ingreso va a ser nuestra restricción, ¿no? Yo no puedo tener un yate, pues porque no tengo el ingreso para comprar un yate, ¿no? Yo no puedo tener un Mercedes-Benz y tengo que tener un Nissan, pues porque me alcanza para un coche Nissan y no me alcanza para un coche Mercedes-Benz, ¿no? O para un Audi o para el coche que ustedes quieran, ¿no? Yo vivo en un departamento y no vivo en una casa en las lomas, pues justamente por ese nivel de ingreso. Entonces, tenemos que nuestro ingreso es lo que nos restringe. Tenemos necesidades, pero el ingreso nos dice, cálmate, ¿no? O sea, no te puedes pasar porque hasta aquí está tu ingreso, hasta aquí puedes consumir. ¿Ok? Entonces, si algo me restringe y yo tengo necesidades, ¿qué es lo que esperaríamos? ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿O cómo tendríamos que actuar si el ingreso nos restringe nuestras necesidades? Buscando generar más ingresos mediante el trabajo. Bueno, yo podría buscar más ingreso, pero a lo mejor no lo encuentro. Y ahorita mi ingreso es de tanto. ¿Cómo tengo que actuar con ese ingreso si mi ingreso está fijo y mi ingreso restringe mis necesidades? ¿Cómo tengo que actuar? Pues de manera racional, ¿no? De manera racional. ¿Y entonces qué es esa manera racional? ¿Qué quiere decir que tú actuaste de manera racional? Todos los demás, Eres con tu ingreso, ¿no? a ver, ya tenemos un ingreso, ya tenemos que tenemos necesidades, ya tenemos que no puedo satisfacer todas mis necesidades porque mi ingreso está limitado. Y yo tengo que actuar entonces de manera racional. Pero ¿qué es actuar de manera racional? Puedes decidir qué cosas son verdaderamente necesarias para ti y qué otras no lo son. O sea, por ejemplo, entre comprar, no sé, comida o comprarte una televisión. Ok, estamos hablando entonces de que la racionalidad parte justamente de la satisfacción de las necesidades de acuerdo a prioridades, ¿no? Entendemos entonces que el ser humano, como está restringido, como su acceso a los recursos es restringido, pues tiene que racionalizar en qué va a usar su ingreso. Bueno, aquí quiero que entendamos un caso. Voy a poner un caso de ejemplo. Digo, voy a decir una situación que ocurría, digo, hoy sigue ocurriendo, hoy en día sigue ocurriendo, pero algo que sucedía en la familia tradicional de los años 60, 70. ¿Qué pasaba? En esa época, hoy sigue sucediendo, pero en esa época el papá se iba a trabajar, era quien tenía el ingreso, el papá agarraba de su ingreso y decía, bueno, pues esto se queda para mí, para mis pasajes, para mis chicles, ¿no?
para mis gustitos, y esto que me queda se lo doy a mi mujer como gasto, ¿no? El famoso gasto. Hoy se sigue practicando. Ok. ¿Qué hacía la mujer o qué hace hoy la mujer en esta situación de la familia tradicional con el gasto? Pues la mujer decía, ok, mi marido, que es el único que trae ingresos, pues me dio 100 pesos, ¿no? Hasta tenemos una canción, ¿no? De Chava Flores que dice, mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, ¿no? Lo mismo sucede, y esa es la realidad, o esa era la realidad que sucedía. Se le daba el gasto y la mujer decía, bueno, pues me dio 100 pesos, pues yo tengo que aprender a administrar estos 100 pesos para que alcance a cubrir las necesidades básicas de la familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la mujer tenía que buscar la manera de comprar la comida, una necesidad básica, y ese tenía que hacer rendir el dinero, o tiene que hacer rendir el dinero para que toda la familia pueda comer, ¿no? Pero no solo eso, también tiene que hacer rendir el dinero, pues para comprar a lo mejor todos los productos de limpieza que se requieren del hogar, eh, pues no sé, todo lo que tiene que ver en la casa. La mujer en ese tiempo era la administradora. Hoy lo sigue siendo en muchos casos, pero bueno, ha ido cambiando. Quien conocía el hogar, quien conocía cómo funcionaba, era la mujer. Quien tenía que pagar los servicios o decirle al esposo, ¿sabes qué? Pues ve y paga la luz, paga el teléfono, paga el gas, ¿no? Era la mujer. Y aparte tenía que ir guardando una parte en ahorrar para cualquier situación que pudiera ocurrir, cualquier emergencia, ¿no? Una ida al hospital, una ida al doctor, pues tenía que tener el famoso guardadito bajo el colchón para poder llevar al niño que a lo mejor ya se rompió un dedo o que ya se raspó o cualquier cosa, ¿no? O que ya se enfermó. Y también tenía que hacer un guardadito para comprar la ropa, ¿no? Decía, bueno, pues ya hay que cambiar los zapatos, ya el niño ya creció o los niños ya crecieron, pues entonces hay que comprarle ropa porque ya la que tiene no le queda, etcétera, etcétera. Eso es un arte, pero a lo que voy es que la mujer en este ejemplo está actuando de manera racional y entonces empieza a decir, ¿qué es lo que yo más necesito y qué es lo urgente, lo que tengo que atender ahorita, y lo que me vaya sobrando, esos piquitos que me van sobrando, bueno, pues ya los iré guardando a lo mejor para una emergencia del doctor, o a lo mejor también muchos llegaban a ahorrar para la cuestión de las vacaciones, ¿no? Ahorro durante todo un año y entonces ya a lo mejor en diciembre pues nos vamos de vacaciones toda la familia. Hoy en día sigue sucediendo. Hoy en día, por ejemplo, uno cuando trabaja y si es soltero, pues recibe su ingreso. A lo mejor las necesidades cambian y sobre todo cuando pues uno es joven, ¿no? Uno es joven y dice, híjole, pues nada más tengo 5,000 pesos. ¿Qué hago? No, pues, no sé, a lo mejor nada más compro 1 kilo de tortillas, una coquita, un gansito, unos cigarros y así me la echo. Y entonces trato de ahorrar porque yo le doy más valor a un PlayStation, ¿no? Mis necesidades son otras, pero a final de cuentas yo empecé a tener prioridades. Incluso hoy en día yo tengo amigos que pues dicen, no, yo en vez de comprarme ropa, yo prefiero andar roto, ¿no? O nada más tener 2 pantalones y 2 playeras, lo demás es mucha vanidad, pero todo ese dinero mejor prefiero ahorrarlo para comprarme un carro, para comprarme una pantalla, para comprarme, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos, tanto el tradicional de esta mamá que les puse, como el de mis amigos que a lo mejor no son tan recomendables hacer estas prácticas, todos ellos actuaron de manera racional. ¿Por qué? Porque todos ellos le dieron un orden de prioridad a sus necesidades. ¿Hasta aquí queda claro esta parte de la racionalidad? ¿O no? Sí, profe. ¿O no le suena? Sí, profe. Ok, bueno, todos
incluso ustedes actúan de manera racional porque tienen un ingreso. Habrá quienes trabajan y bueno, pues de lo que reciben, pues a lo mejor darán en su casa o a lo mejor es para ustedes y a lo mejor habrá quien lo use para ropa o a lo mejor habrá quien lo use para ahorrar, a lo mejor habrá quien lo use para lo que sea, ¿no? Y si les dan sus papás, digo, tampoco es nada malo y está bien, qué bueno que sus papás les pueden dar o alguien les da a ustedes dinero, bueno, pues ustedes con ese dinero saben qué hacer, ¿no? Saben que tienen que usarlo para sus pasajes, saben que a lo mejor de ahí sacarán, bueno, antes cuando íbamos presencial a la escuela y no teníamos esta situación, pues también alcanzaba para ir al tercio, alcanzaba para ir a los remedios, ¿no? Al stop y todas esas cosas. Entonces, ya ustedes van utilizando su ingreso conforme a las necesidades que van teniendo y así se va aprendiendo. A veces pues decimos, chin, ya no llegué al fin de mes o ya no llegué al fin de quincena, pues a ver cómo le hago, pero sobrevivo. Pero a lo que voy es que entonces, dirían ahí, estamos actuando de forma racional. Sin embargo, esta palabra de racional ha generado controversia incluso entre los mismos teóricos. ¿Por qué? Porque unos dirían, bueno, racional es actuar como actúa la mamá de este ejemplo que les acabo de dar. Ella sí está satisfaciendo necesidades básicas y cuando satisface necesidades básicas y las asegura la supervivencia, pasa al siguiente nivel, que puede ser vestido, que puede ser calzado. Y cuando satisface eso, bueno, pasa al siguiente nivel, que es diversión, ¿no? Que serían las vacaciones o una ida al cine, lo que ustedes quieran. Pero muchos ahí critican y dicen, no podemos hablar de racionalidad en el caso de aquella persona que su ingreso gasta el 80% en una borrachera o en una parranda y el 20% lo utiliza para mal comer, ¿no? O para no vestirse, o para andar fachoso, pandroso, ¿no? Para muchos eso no sería racional. ¿Por qué? Porque le está dando mayor peso a necesidades superfluas en vez de estar atendiendo sus necesidades básicas. ¿Queda clara esta parte? Esta discusión. Entonces, ahí decimos, una persona que le da prioridad a necesidades superfluas, ¿no es racional? ¿O qué pasa? ¿Ustedes qué creen? Eso no es racional. Profe, yo digo que es racional en base a sus preferencias. ¿Es racional de acuerdo a sus preferencias? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Es racional o no es racional? ¿Nadie más? Creo que también muchas veces se relacionaba sobre si contaban o no con la información para tomar estas mejores decisiones. Si contaba o no con información para tomar decisiones. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? ¿Es racional o no es racional una persona que dice, yo el 80% me lo gasto en la fiesta y lo demás, pues a ver cómo la hago para vivir? ¿Nadie más? Para mí no es racional, ¿Por qué no es racional? porque es creo que justamente como que le decía hace un rato, no importa a veces tus preferencias, porque yo puedo tener pues preferencias muy caras, ¿no? O querer muchas cosas, pero no va a ser racional que yo gaste el 80% de mi ingreso y no coma el resto del mes, ¿no? O la quincena, o coma puras tortillas. Eso no se me hace algo racional. Ok, ok. Entonces estamos entrando justamente en esa discusión teórica. ¿Alguien más? Bueno,
Efectivamente, esa es una discusión teórica que se tiene, ¿no? Porque, bueno, unos dicen, bueno, pues tú no puedes porque no tienes autoridad, por así decirlo, ¿no? De criticar que alguien se gaste el 80% de sus ingresos en algo que tal vez no necesitaría la mayoría de la gente. Que eso no quiere decir que él no lo necesite o esta persona no lo necesite, ¿no? Igual puede ser también a lo mejor algo no tan extremo, pero pues como decía su compañera, a lo mejor, no sé, comprarse el 80% de ropa, ¿no? De ropa cara y comer, pues ahí lo que va saliendo, pues también sería una situación a lo mejor, yo me atrevería a decir a lo mejor irresponsable, pero queda la situación de la racionalidad. Entonces, bueno, aquí la discusión que se tiene es que muchos dicen, si nosotros tomamos en cuenta de que el ser humano actúa con racionalidad, en el entendido de que la racionalidad se entiende como razonar, que se supone que eso es lo que nos separa a los seres humanos del resto de los animales, la capacidad de razonar, pues el ser humano es muy irracional o somos muy irracionales, ¿no? En mayor o menor medida. Porque muchas cosas las hacemos sin pensar, las hacemos por impulso y sobre todo ahorita, ¿no? Ahorita en una situación en la cual estamos bombardeados día y noche por todos lados, por internet, por la tele, por los propios amigos, por como sea, de compra Coca-Cola, compra los zapatos, compra un PlayStation, compra, nos influenciamos y terminamos de alguna manera cediendo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que ese tipo de razonar no se puede concebir como tal. Ahí les doy la razón. Pero existe una otra corriente que dicen es que hay que entender la racionalidad que tanto se habla en economía, no como razonar, sino como racionar, o sea, generar raciones, nuestro ingreso, racionarlo. Y si nosotros entendemos esa parte como generar raciones, nos empieza a quedar más clara esa situación y entonces yo creo que ahí sí ya podemos estar todos de acuerdo o la mayoría de acuerdo, ¿no? ¿Qué hace una persona que raciona su ingreso? Una persona que raciona su ingreso dice, ok, yo recibí 5,000 pesos, el 80% me lo voy a gastar en comprar alcohol, en irme de fiesta, en disfrutar la vida, ¿no? Y lo demás, pues ya aquí hago un montoncito para mis pasajes y aquí hago otro poquito para mi comida y aquí hago otro poquito, guardo otro poquito, pues para lo que pueda suceder, ¿no? Y entonces, si nosotros entendemos ese concepto de racionalidad en la cuestión de racionar, repito, pues entonces vuelve a cobrar fuerza esta, esta situación. ¿Queda claro? ¿Nos van quedando claros todos estos conceptos? Ok. Bueno, pues entonces, ya a partir de este principio de que entonces la gente tiene necesidades infinitas, los recursos son escasos y estamos sujetos a un ingreso, pues entonces eso va a permitir que pues ya con la llegada de Adam Smith en 1776 se pueda ya empezar a decir que se ha creado la economía ya como ciencia, ¿no? Cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones, pues es lo que nos han dicho, es el padre de la economía, ¿no? Que por ahí ya también me enteré que Adam Smith ya también lo adoptaron los administradores como el padre de la administración. Ya nos lo quieren quitar, pero bueno, hay que defenderlo. Adam Smith es el padre de la economía, él crea la riqueza de las naciones y a partir de esa manera se le empieza a dar ya un enfoque teórico a la economía. Deja de ser un arte y empieza a formalizarse, a convertirse en una ciencia. Y desde el 76 hasta ahora podemos considerar a la economía como una ciencia. Digo, por ahí hay todavía unas personas que, y sobre todo en estos últimos años,
han despertado de nuevo esa controversia de que si la economía es una ciencia y que no puede ser una ciencia porque no es comprobable y que pues etcétera, etcétera, ¿no? Pero justamente todas esas personas que atacan a la economía como una pseudociencia o como pues simplemente ahí una disciplina, se les olvida que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y todas las ciencias sociales son cambiantes y son evolutivas y no tienen por qué ser comprobables. ¿Sale? Eso es algo que tenemos que tomar nosotros en cuenta, sobre todo cuando se dediquen a hacer su investigación. Lo que quiero hacer es que ustedes eviten la frustración, porque probablemente les digan, ¿y cómo compruebas esto que me estás diciendo? ¿Cómo puedes replicar esto que me estás diciendo? No necesito replicarlo, porque yo lo que estoy explicando es algo que sucedió y te puedo demostrar que sucedió de esta forma, ¿sí? Pero el que haya sucedido de esta forma no quiere decir que mañana, pasado, dentro de 10 años, tenga que repetirse de la misma manera. Tenemos que tener eso muy en claro, ¿ok? Eh, esto también nos tiene que quedar claro. Como la economía estudia el comportamiento económico del ser humano, pues tenemos que entender que es una ciencia que se va transformando y va evolucionando con el ser humano. Esto es algo que perdemos muchas veces de vista, ¿sí? Y nosotros decimos, pues es que lo que se hacía, lo que hace mi modelo es que ya no muestra lo que estoy explicando o lo que decía Marx ahora ya no aplica. Entonces Marx está mal. No, Marx no estuvo mal. Adam Smith no estuvo mal. Quienes hicieron las cosas no estuvieron mal. Quienes hicieron las cosas, quienes escribieron, quienes fueron los teóricos, hablaron de la realidad de su momento y muchos de ellos trataron de prever qué era lo que venía. Algunos le atinaron, algunos no. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona. Es tan simple y sin ir tan lejos, sin hablar del siglo pasado, bueno, sí, del siglo pasado, pero no a principios del siglo pasado. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes creen que sea válido comparar una sociedad de 1970 contra una sociedad del 2022? No creo que sea válido, ¿Por qué no es válido? porque ya nuestras costumbres, pensamientos y nuestra forma de vida ya es muy diferente. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, hablamos de necesidades, ¿no? ¿Ustedes creen que las necesidades de 1970 son las mismas necesidades que tenemos en 2022? Y es más, sin irnos tan lejos, las necesidades básicas son las mismas. Sí, no, ¿y por qué? Yo pienso que algunas necesidades que son básicas ahora también eran básicas en sociedades pasadas, porque pues al final el ser humano necesita seguir teniendo un lugar en donde vivir, necesita seguir comiendo y satisfacer ese tipo de cosas que pues para todos yo creo que los seres vivos son necesarias, pero pues también van surgiendo otro tipo de necesidades que ahora también tenemos que buscar cómo satisfacer, que no eran, pues ni siquiera existían, ¿no? En sociedades pasadas. Yo lo veo en el caso ahora de la pandemia, que pues a muchas personas las mandaron a trabajar a su casa o a los niños y a todos nosotros que tenemos que tomar clases en línea, pues un dispositivo electrónico se volvió necesario en nuestra vida para poder seguir estudiando, trabajando y todo este tipo de cosas. Exactamente, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, efectivamente, como mencionan sus compañeros, nosotros no podemos medir con la misma vara una sociedad o una persona del 70 con una persona del 2022
y mencionaron algo que es cierto, ¿no? Hay necesidades que van a tener que ser las mismas, como la alimentación y el vestido, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Y un techo donde vivir. Ok, esas sí no han cambiado, pero también es cierto que incluso esas han tenido que modificarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cuestión de un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir, pues a lo mejor en los 70s, la idea de muchos, aunque muchos no la llevaron a cabo, pero la idea era, ok, yo me vengo, en el caso de nosotros de México, yo me vengo a trabajar a la Ciudad de México, bueno, en ese tiempo al Distrito Federal, ¿no? Desde ahí cambió incluso. Yo me vengo al Distrito Federal, a la capital a trabajar porque es donde hay trabajo y cuando me jubile me voy a mi pueblo a vivir, a descansar y a estar en paz en mi pueblo, ¿no? Y esa era la ideología de muchas personas. Algunos lo cumplieron, algunos ya cuando llegó el momento dijeron, no, pues ya me di cuenta que el DF no está tan feo, ¿no? Pero ¿qué sucede hoy? Hoy esa situación de me voy a ir a vivir a provincia ha cambiado y por una situación social. Tenemos que ahora hablar que en muchas regiones del país la situación se ha vuelto peligrosa, ¿no? Y entonces ahora hablar de irte a vivir, sobre todo al norte, pues ya lo piensas más, ¿no? Dices, no, pues ya no me es tan grato irme a vivir al norte o irme a vivir a ciertas situaciones, ¿no? A Sinaloa, por ejemplo. Si yo no soy de Sinaloa, si no conozco a nadie de Sinaloa, pues difícilmente me voy a ir a vivir a Sinaloa, ¿no? Antes no, antes podías decir, bueno, pues Sinaloa se me hace bonito, se me hace que tiene tiene el mar, el clima me gusta, entonces me voy a ir allá, ¿no? O me gustaría irme a vivir a Monterrey, no sé, a Tamaulipas, etcétera, etcétera. Pero ahora ya eso ya lo cambiamos, ¿no? Ya decimos, bueno, pues la situación de seguridad yo la desconozco, entonces ante ese desconocimiento mejor, o lo que yo conozco de eso, a mí ya no me atrae para irme a vivir allá. La alimentación lo mismo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor a ustedes les tocó todavía la abuelita, o por lo menos a mí sí, me tocó la abuelita que te decía, bueno, a ver, yo te voy a dar de comer mucho arroz, mucha sopa y mucha carne para que crezcas fuerte y sano, ¿no? Y entonces la mentalidad en ese tiempo era que entre más comías eras un niño más sano y entre más, permítanme la palabra, entre más regordete estabas, consideraban que eras un niño más sano. Hoy en día la situación ha cambiado y entonces muchos dicen, no, pues mi alimentación ya no va a ser comer tanta carne, comer tantos cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ser regordete ya no es sinónimo de ser sano. Ya ahora tener esa situación de sobrepeso, pues muchas veces nos empieza a preocupar, pues porque decimos, bueno, pues a lo mejor nos puede afectar en una situación, ¿cómo se llama? De circulación, ¿no? Y bueno, hay casos extremos que dicen, no, pues yo ya no voy a comer carne, mejor yo me hago vegano y aparte compro cosas orgánicas, ¿no? Porque también todos los productos que se le meten. Entonces, incluso nuestras necesidades básicas como la comida han cambiado en comparación con alguien y con la forma de pensar de 1970. Y como también mencionaba su compañera, vivimos en una situación que se conoce como la era digital, ¿no? En 1970, si yo le hubiera dicho a una persona, ¿sabes qué? Mira, te vendo un telefonito para que todo mundo te pueda hablar y te pueda localizar, una persona en 1970 me hubiera dicho, hazte para allá, estás loco, ¿no? Yo lo que menos quiero es que me estén fastidiando. Si me quieren buscar, que me busquen en mi casa o que hablen al teléfono de mi casa y si no y que dejen recado, ¿no? Si no me encuentran. Y si no me encuentran, pues que insistan al otro día, ¿no? Hoy en día, ¿qué sucede? No podemos vivir sin un teléfono, no podemos vivir sin estarnos mandando mensajes en WhatsApp, sin estar actualizando nuestro estado de Facebook, sin estar documentando todo lo que está a nuestro lado. Incluso ir a un concierto, ¿no? Digo, bueno, ahorita otra vez está restringido, pero todavía hace unos 2, 3 años,
bueno, más bien de 3 a 5 años, sin ir tan lejos, pues ir a un concierto se puso de moda sacar el celular y grabar el concierto, aunque nunca volvamos a ver el video, ¿no? Es una moda que se hizo. Antes, la gente iba y disfrutaba el concierto y ya. Ahora no, ahora se ha vuelto una necesidad tener que grabar lo que yo estoy viendo. ¿Sale? A lo mejor compartir ahí algunos videos en Facebook, demostrarle al mundo que yo estuve en ese concierto. Pero a lo que voy es que eso ha cambiado. Hoy en día eso se volvió una necesidad, como también mencionaba su compañera. Hoy en día se volvió una necesidad para nosotros, tanto para ustedes como para mí al menos, una necesidad tener un dispositivo electrónico con internet. Entonces ahora tenemos que tener internet, tenemos que tener una computadora o en su defecto tener una laptop, una tablet o un teléfono celular. Porque si no tenemos internet, si no tenemos luz, si no tenemos un dispositivo electrónico, no podríamos estar tomando las clases ahorita. ¿Sí? Entonces ya se hizo una necesidad. A lo mejor en los 90, si yo les hubiera dicho de comprar una laptop, pues eso era un lujo, ¿no? En los 90 tener una laptop, no cualquiera podía tener una laptop. Es más, no había tanta variedad de laptops. Hablar de una computadora, bueno, pues hay más o menos, ¿no? Pero hablar de una laptop era todo un lujo, que hoy en día se ha vuelto una necesidad. Y esto entonces nos sirve de ejemplo para explicar por qué el ser humano va evolucionando como individuo y como sociedad y las ciencias que estudian al ser humano, que son justamente las ciencias, bueno, el comportamiento del ser humano, que son justamente las ciencias sociales como la economía, también tiene que evolucionar. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo va quedando claro? Bueno. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues ya definida entonces la economía como ciencia social, nos dice que va a ser una ciencia social que estudia el comportamiento de las elecciones del hombre entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. O sea, ¿qué va a hacer la economía según Graue? Va a estudiar cómo se comporta el ser humano ante una situación donde tiene que escoger entre una cantidad de bienes, y yo me atrevería a decir, y servicios que existen, sabiendo que tiene una restricción presupuestal. Y entonces tendrá que tomar la decisión que considere más pertinente. No podríamos atrevernos a decir a tomar la decisión correcta, ¿no? Porque caeríamos en el concepto de que si decimos el ser humano siempre toma la decisión correcta, estaríamos hablando de un problema de racionalidad entendido en razonamiento, y eso no es cierto, pero sí en una situación de racionalidad, hablando en el sentido de racionar. Ok, el ser humano toma decisiones entonces de adquirir bienes y servicios de acuerdo a lo que él considera más conveniente. A veces le funciona, a veces no nos funciona, ¿no? Entendemos entonces que los bienes y servicios van a satisfacer necesidades, o esa es la intención de los bienes y servicios. Y entendemos que toda actividad económica va a buscar satisfacer las necesidades humanas mediante bienes y servicios. Entendemos entonces que los satisfactores que existen son los bienes y servicios. Yo les pregunto, ¿qué es un bien? ¿Qué definición tienen ustedes de bien? ¿Y cuál definición tienen de servicio? ¿O en qué se diferencian un bien y un servicio? Los escucho. En que los bienes son tangibles y los servicios intangibles. Ok, los bienes son tangibles y los servicios son intangibles, dice su compañera. ¿Qué otra característica tienen o qué les dijeron sus maestros? ¿O qué leyeron ustedes sobre los bienes y servicios?
¿Nadie? A ver, Sergio, ¿qué es un bien y qué es un servicio? Sergio Castillo. ¿No está Sergio Castillo? Bueno. Jesús Escobar. Tampoco está Sí, Jesús. profe, pudiera Ah, ser que los bienes, no, más bien los servicios, recuerdo que hablan de que siempre son diferentes entre sí, o sea, nunca va a haber, nunca van a ser, el mismo servicio nunca va a ser igual, se puede decir. un servicio nunca va a ser igual y un bien sí es igual. Sí, porque puede ser producido pues de la misma forma y con las mismas características varias veces, mientras que el servicio, como lo, como lo otorga una persona, digamos, un prestador de servicios, o sea, no puede llegar a cambiar en algunos aspectos. Mm, ok, pero por ejemplo, hablamos de que la luz es un servicio, ¿no? Servicio de luz. O es un bien. O el servicio de electricidad, pues que llega a tu casa. ¿Es un bien o es un servicio? Es un servicio. ¿Y no siempre llega igual la luz a tu casa? Bueno, la electricidad. Ah, bueno, eso sí. Ok. Brenda, ¿tú qué nos puedes decir? Em, bueno, es que es algo confuso, pero creo que también concuerdo con mi compañera de que uno es tangible y el otro es intangible, de que uno se puede representar más como bueno, de forma física y el otro más bien es como una actividad que puede, bueno, ambos satisfacen necesidades, Ujú. pero se diferencian entre que, pues sí, uno es de forma física y el otro más bien como una actividad o algo, no sé cómo explicarlo. Ok. Bueno, vamos a ver. Alguien más para cerrar esto. Vamos a hablarle a Tania Galván. ¿Qué nos puedes decir, Tania? O Jessica. Este, sí, que los bienes, bueno, son objetos materiales, ya sea muebles o inmuebles, Ujú. y los servicios más que nada, pues son como actividades otorgadas por otras personas, como por ejemplo ir al dentista, es un servicio, y eso sería lo que yo tengo entendido como bien y como servicio. Ok, muchas gracias. Bueno, ya dijeron, ya mencionaron aquí que consideran como un bien y un servicio. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Alguien aquí está en desacuerdo con lo que dicen? La mayoría estuvo de acuerdo en que un bien era algo tangible y un servicio era algo intangible. ¿Alguien de aquí no está de acuerdo en eso? ¿O todos estamos de acuerdo en eso? Yo sí estoy de acuerdo. De mi parte también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, profe. Ok, todos están de acuerdo. Más bien, entonces no hay nadie que esté en desacuerdo con esto que acaban de decir. Muy bien, pues es lo que nos dicen los libros, ¿no? Es lo que nos dice incluso Internet, es más. Ok, si eso es cierto, entonces yo les podría decir, ¿qué sucede cuando yo voy bueno, es que ya no sé siquiera si exista, pero bueno, ustedes conocen Mix Up, la tienda, ¿no? Una tienda donde se dedican a vender discos de música y DVDs, entre otras cosas, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a Mix Up o voy al Walmart, que también vende esos productos, y me compro la película de Spider-Man, ahora que está el Blu-ray incluso, ¿no? De Spider-Man, 4K, todo bien padruris, etcétera, etcétera. Ese Blu-ray que me compré, ¿qué es?
¿Es un bien o un servicio? De acuerdo a lo que ustedes me acaban de decir, ese Blu-ray que yo compré de Spider-Man edición especial, 4K, Ultra HD, etcétera, etcétera, ¿es un bien o un servicio? Un bien. Un bien. Un bien. Ok, es un bien porque es tangible, porque yo lo compré, porque es mío. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ese DVD, ese Blu-ray, yo lo compré, es mío, es un bien, está satisfaciendo mi necesidad, que es una necesidad de diversión, ¿no? Ok, pero entonces, ¿qué pasa ahora si yo voy a, ¿cómo se llaman? A, a la tienda de Apple. La tienda de Apple vende películas, ¿no? Y la tienda de Apple me vende la película de Spider-Man 4K Ultra HD. Y yo decido comprarla, no rentarla, comprarla para tenerla ahí. PlayStation en su momento también tuvo ese servicio de vendernos películas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es un bien o ya no es un bien? Profesor. ¿Mandé? Es un bien. Es un bien porque lo estás comprando. Es un bien, pero yo no estoy tocando la película. Ustedes me dijeron que un bien era tangible. Y yo me metí por internet, puse la película, Amazon me dijo gracias por tu compra, o Apple me dijo gracias por tu compra, ahí está tu recibo, puedes descargar la película en tu computadora, en tu PlayStation, en lo que sea, verlo las veces que quieras porque es tuyo. Desde mi punto de vista, si fuera un servicio, entonces la película te la estarían rentando. Ok, pero entonces, ¿qué pasó con eso? Ustedes me acaban de... Y todos me dijeron que un bien era tangible. Yo Es no que puedo tocar esa película. ¿Qué pasó? Puede ser que la diferenciación que esté haciendo usted sea por el tiempo. Un bien lo compramos una vez, mientras que un servicio tenemos que estarlo renovando. Por eso, yo compré la película en Amazon, en Apple, perdón, insisto. Y Apple me dice, tú la puedes descargar y ver las veces que quieras en tu casa. Y lo puedes descargar en tu computadora, lo puedes descargar en tu PlayStation, lo puedes descargar en tu teléfono. ¿Qué pasó, Karen? que la computadora pues sí la tienes, sí es tangible, y tienes acceso a ella, por lo tanto también tienes acceso a la película. O sea, ahí está. Tal vez no lo puedes ver y no la puedes tocar físicamente, pero está en la computadora y la computadora pues sí es un objeto físico. Bueno, la computadora lo es, pero la computadora es un bien y la Ujú. película es otra cosa. Mm, O sea, todos estamos de acuerdo que la película es un bien, ¿no? sí. Pero entonces estamos cayendo en contradicción porque ustedes me dijeron el bien es tangible. ¿Qué pasó? Ya los puse a pensar. ¿Qué pasó, Bueno, Fernanda? podríamos cambiar el concepto como que, pues, el bien es algo que tú posees, que tú, que es tuyo, que tú tal vez compras para satisfacer alguna necesidad. Ok, entonces ya vimos cómo tenemos que empezar a romper con esos paradigmas. Entonces, eso que nos enseñaron en la realidad ya no se está cumpliendo. Y lo mismo pasa con un videojuego, ¿no? Yo puedo comprar el Mortal Kombat 24 y puedo ir a Game Planet o a donde ustedes quieran o poder cargarlo por Amazon. Me pueden mandar un Blu-ray, meto el disco, lo instalo en mi PlayStation y lo puedo jugar las veces que quiera. Pero también PlayStation me dice, puedes comprarlo en mi store, ¿no? Bueno, por lo general, todas las consolas, Nintendo, Xbox, PlayStation, tienen las famosas stores donde tú puedes descargar el juego. Ahí no lo estás tocando. Entonces, justamente se ha roto el paradigma. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a observar. Y eso es a lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar ahora justamente en este seminario, a enfrentarnos y empezar a cuestionar que todo lo que nos enseñaron ya no se está cumpliendo. Dirían por ahí,
entonces olvida todo lo que supiste, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra realidad estamos viviendo, no nos dimos cuenta y ya estamos viviendo otra realidad, distinta a lo que nos dice la teoría y a lo que los maestros repetimos como perico y a lo que hacemos que los alumnos entiendan y repitan como perico y nunca cuestionen, ¿no? Y no les estoy hablando de algo relativamente nuevo. Es más, me podría atrever a que cuando ustedes les dijeron esto en primer semestre, ya se podían descargar películas desde Apple, y nadie le preguntó eso al maestro o a la maestra que se los dijo, ¿no? Todos lo tomamos como que el bien era algo tangible. Y como dice Fernanda, pues tendríamos que cambiarlo, ¿no? Ahora tendríamos que decir que entonces los bienes pueden ser tangibles o intangibles. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que me diga, no, yo no le creo, maestro? ¿Sí o no? Sí, profesor, yo Sí, estoy de acuerdo, porque Sí, en este caso profe. ya estábamos hablando de, pues sí, no, la materia economía digital. Ok. Bueno, por eso les decía, vamos a empezar a desmenuzar lo que nos enseñaron. Bueno, ya entonces dijimos que un bien es algo que nosotros vamos a adquirir, que se vuelve de nuestra propiedad, que vamos a utilizar. Algunos bienes se consumen en el momento, como puede ser la comida. Ahí sí no, ahí sí me compro una manzana y me la como y ya, ¿no? Pero no puedo estar utilizando la misma manzana porque pues ya me la comí. O, no sé, a lo mejor compro soldadura para hacer algo de herrería, pues usaré la soldadura y ya tendrá un solo uso, ¿no? O ahora que está tan de moda los cubrebocas, que ya nos dijeron que el cubrebocas de tela no funciona, pues entonces tengo que recurrir a utilizar cubrebocas desechables de un solo uso, ¿no? O debería de ser de un solo uso. Pero entendemos que es algo que pasa a ser de mi propiedad para mi uso y para la satisfacción de mi necesidad. Habrá unos que podré estar utilizando continuamente, habrá otros que solamente tengan un uso. Pueden ser tangibles, pueden ser intangibles. Ok, ya definimos bienes. ¿Y qué pasa con los servicios entonces ahora? ¿Qué es un servicio? Si decimos que un bien es algo que me pertenece y que yo voy a usar para satisfacer una necesidad, ¿qué es? Y puede ser tangible o intangible, entonces, ¿qué es un servicio? O ya no hablamos de servicios y ya todos se hacen bienes. Es un conjunto, bueno, una actividad que busca satisfacer las necesidades de una persona, bueno, bueno, sí, de una persona que lo adquiere. Ok, es una actividad, podríamos decir que es una actividad que satisface la necesidad de la persona que lo adquiere. Ok, está bien. A lo mejor podemos todavía afinar un poquito más eso. ¿Alguien más? Pasamos a la lista. Los veo todavía muy temerosos, caray. A ver, Luis Eduardo, ¿usted qué piensa que es un servicio? Pues sí, o sea, en este caso el servicio sería por algo, como decirlo, alguna actividad, inclusive a lo mejor un bien, un objeto físico que no es tuyo per se, sino que estás simplemente pagando para usarlo un momento y ya después tienes que volver a pagar para poder seguir usándolo. Ok, aquí creo que revolvimos un poquito digo, entiendo por dónde va la idea, pero más bien no estás pagando por el objeto, estás pagando por el uso de ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la película, si yo voy y en vez de comprarle la película a Apple, se la rento, entonces
ahí sí, bueno, incluso en Prime, ¿no? Prime también tiene esa situación. Yo puedo rentar la película o la puedo comprar. Si yo la rento es un servicio. Le estoy diciendo, préstamelo, bueno, así de manera muy coloquial, préstame ese bien para satisfacer una necesidad. Pero en cuanto se cumple el tiempo o en cuanto se satisfaga la necesidad, te lo devuelvo. ¿Sale? El caso de el... ¿Por qué decimos? A ver, vamos a pensarlo. ¿Por qué decimos que es el servicio del agua? Y no decimos, o sea, ¿por qué nos dicen, estás pagando el servicio del agua? Y no nos dices, estás pagando el agua como un bien, hablando del agua que llega a nuestras casas, con la que nos bañamos y con la que lavamos cosas, etcétera, etcétera, utilizamos para el baño. ¿Por qué es un servicio y no es un bien? Es porque estás pagando el uso de sus instalaciones. El uso de sus instalaciones, a ver, explícame eso. Sí, porque, por ejemplo, bueno, lo puedo explicar con la luz. Ok. Por ejemplo, cuando pagas la luz, si estás pagando la luz, estás pagando el servicio de lo que estás, por ejemplo, si ocupas más luz, estás pagando pues mm, de lo que sus transformadores y todo lo que te llega de luz es lo que estás pagando de más. Sin embargo, no es así como que estés pagando, no sé, cables o cosas así, porque estás en sí, pues pagando lo que te están ofreciendo, una necesidad. Ok, satisfacer más bien una necesidad, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguien más con este caso de la luz o del agua? ¿Por qué son servicios? En el caso del agua, tal vez, como dice el compañero, te están prestando pues sus conexiones, es decir, sus tuberías y que sea potable y todo eso, ¿no? Exactamente. Sobre todo en el caso de México es muy importante mencionar eso. ¿Por qué? Porque por ley el agua es un derecho humano en México, ¿sí? Todos tenemos derecho al agua que se encuentra en México. Obviamente, pues para necesidades básicas, ¿no? Para necesidades sobre todo de tomarla, de consumirla. ¿Y qué es lo que hacen? Pues efectivamente a nosotros lo que nos están cobrando no es la cantidad de agua que consumimos, o sea, de decir, ay, pues te estoy vendiendo el agua, el litro a 5 pesos, como podría ser a lo mejor si yo voy y compro una botella de agua, ¿no? Lo que están haciendo o lo que se supone que hace la Comisión de Aguas es justamente cobrarnos el servicio de llevarnos el agua de donde se encuentra, que podría ser una laguna, un lago, un pozo, hasta nuestra casa. Que toda esa agua que pasó por las tuberías desde el laguito hasta la llave de nuestra casa, ese es el servicio. ¿Y por qué a todos nos toca diferente? Pues porque es la cantidad de agua que pasamos del punto A al punto B. Y también, como menciona su compañera, pues está ese servicio de potabilización de agua. Ellos nos están asegurando, o por lo menos eso es lo que nos dicen, que el agua que nosotros estamos recibiendo es agua consumible, ¿no? Agua para nuestro uso. ¿Qué quiere decir? Digo, aquí pues difícilmente lo vamos a poder hacer en toda la zona conurbada, ¿no? De lo que es Ciudad de México y el Estado de México. Pero por ejemplo, si yo no pagara ese servicio del agua, lo que se corta es el servicio. No me quitan el agua, lo que me dicen es, pues ya no puedes usar mi tubería. ¿Quieres agua? Pues vente a parar hasta donde esté el río, ¿cómo se llama este río que siempre el Lerma? Y pues ven al Lerma con tus cubetas, ¿no? Y ya entonces de aquí llévate el agua hasta tu casa. Algo que, bueno, pues suena un tanto ilógico e incómodo, ¿no? Aquí les digo, es más difícil, pero por ejemplo, a mí me tocó ver un caso en Colima donde efectivamente la gente no quería pagar el agua. Había gente que no quería pagar ese servicio del agua. ¿Y qué hacía? Pues ellos sí, iban al río que estaba realmente cercano a llenar sus cubetas todos los días de agua
para poder tener agua en su hogar. ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros tenemos, al menos en México. ¿Sale? Entonces, ¿queda entendido esa diferencia entre bienes y servicios? Podríamos decir entonces que un servicio es pagar por una actividad que va a satisfacer nuestra necesidad. Pagamos por un servicio de luz, pagamos por un servicio de agua, pagamos por un servicio de entretenimiento, como puede ser Netflix, como puede ser Spotify, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú pagas Netflix, dices, ok, yo durante un mes te voy a pagar, ya no sé en cuánto está la inscripción, pero vamos a decir 100 pesos, ¿no? Y entonces Netflix te dice, ok, durante este mes, por estos 100 pesos que tú me diste, tú vas a poder ver todo mi catálogo de películas las veces que quieras, cuando quieras, siempre y cuando pues tengas internet, ¿no? Y tengas un dispositivo para entrar. Pero yo no te voy a poner ninguna restricción. Tú las podrás ver las veces que quieras. Si nada más ves una película en todo el mes, pues no importa, ¿no? Si viste todo el día, te la pasaste pegado a Netflix viendo series y películas, tampoco importa. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy dando es ese servicio de acercarte estos satisfactores que, bueno, en este caso podríamos considerarlo como ocio, ¿no? Spotify hace lo mismo. Spotify dice, bueno, pues mientras me pagues, puedes poner la canción que tú quieras, las veces que quieras, guardarla en tu celular, etcétera, etcétera. Pero en cuanto me dejes de pagar, pues en ese momento tú ya no tienes acceso a mi librería de pues de música, ¿no? Y entendemos entonces, o como decían con el dentista, ¿no? Bueno, pues yo pago un servicio, yo pago para que el dentista actúe sobre mis dientes o sobre mi boca, ¿no? Y me la arregle, yo le pago a él por esa situación. Y por ahí también mencionaba su compañero, bueno, es que el servicio no siempre tiene que ser el mismo, y yo le echaba el torito. Bueno, hay que ver en qué momento sí y en qué momento no. Pero sobre todo aquellos servicios que se realizan de forma manual, que realiza una persona, o que son servicios que no están tan automatizados, efectivamente pueden ser distintos. Un día a lo mejor el dentista utilizó una técnica y al otro día utilizó otra, ¿no? O a lo mejor un día el dentista estaba cansado y le dolía el brazo, y a lo mejor en otro día el dentista pues estaba más en mejor forma, ¿no? Efectivamente el servicio algunas veces puede cambiar, pero sobre todo cuando estamos hablando de una situación meramente manual, que en el caso de los bienes también podría darse, ¿no? Si nosotros hablamos de bienes facturados a mano, pues entonces también eso es lo que a veces le da mayor precio ahora a los bienes, ¿no? Los famosos handmade. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si nosotros compramos vasijas, pues hechas a mano, vamos a ver que a lo mejor unas vasijas son más grandes que otras, o unas están más chuecas que otras. ¿Por qué? Porque están hechas a mano y eso es lo que los diferencia. Pero por lo general, los bienes se encuentran más estandarizados que los servicios. ¿Sale? ¿Queda clara entonces esta diferenciación entre bienes y servicios? Ya podemos decir entonces que existen bienes intangibles y bienes tangibles. Ya podemos decir entonces que estamos superando con esto lo que decía Marx, ¿no? Marx decía, las mercancías son bienes tangibles. Ahora ya podemos decir que entonces también existen mercancías intangibles y nuestra situación se ha complicado más, se ha vuelto más compleja, ¿sí? Y eso es algo que no tenemos que dejar pasar por alto. Ok, entendemos entonces que los bienes van a ser mercancías y uno es dueño del producto. Tú vas a ser dueño de ese producto, de ese bien, de esa mercancía, y tú vas a decidir cuándo utilizarla. Claro, existen bienes que son perecederos, ¿no? También puede ser que a lo mejor nunca lo utilices y pues echa a perder ese bien. Pero por lo general en el bien tú tienes el control de cuándo lo vas a utilizar y cuántas veces lo vas a utilizar. Mientras que
el servicio lo entendemos, como ustedes bien mencionaban, como actividades o acciones. Un servicio no se compra, simplemente se renta o se presta, ¿sí? Un servicio a mí no me pertenece. ¿Por qué? Porque es efímero, dura solamente un momento y en cuanto se acaba ese servicio, se acaba toda la relación que existía. En cuanto se acaba esa actividad, se acabó el servicio, ¿sí? Y nosotros en sí no poseemos el servicio, lo disfrutamos, satisfacemos la necesidad, pero no nos pertenece. ¿Queda claro? ¿O no? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Vamos entonces a ver que a partir de esos bienes y servicios considerados como satisfactores, nosotros los consumidores, visto desde el lado de los consumidores, obtenemos utilidades, ¿no? Y la utilidad va a estar en función de qué tanto satisface nuestra necesidad. O sea, la medición del grado de satisfacción que nosotros tenemos al consumir un bien o un servicio es la utilidad que tenemos. Y entonces ahí hablábamos de microeconomía, ¿no? Y ustedes me decían, no, pues es que maximizamos utilidades, y nos lo enseñaron todo eso de una forma muy matemática, pero a veces los maestros no se detuvieron a decirnos qué era esa utilidad. Nos enseñaron y nos dijeron, el individuo, el consumidor, maximiza su utilidad y la va a maximizar de acuerdo a esta fórmula y hacemos una gráfica bien bonita y entonces vemos que va a actuar de esta forma y se comporta de esta forma. Y nosotros lo entendimos de meramente técnico, pero el concepto no nos quedó muchas veces claro. ¿Y qué es eso? El concepto de utilidad es el grado de satisfacción y entonces, si nosotros vemos que la utilidad es el grado de satisfacción que nosotros tenemos de usar un bien o un servicio, pues podemos entender y podemos comprender por qué una persona puede dedicar el 80% de su ingreso a irse de fiestas en vez de estar consumiendo bienes de primera necesidad. Porque él está cuantificando su utilidad de forma distinta a la nuestra. ¿Sale? Y para él es más satisfactorio vivir en la fiesta que vivir bien alimentado, ¿no? Pero eso no nos lo enseñó la teoría, eso no nos lo enseñan en micro. En micro nos dicen se maximiza y entonces pues ya es un ser racional y entonces siempre busca maximizar su utilidad, porque somos racionales. Y hasta ahí nos quedamos. Y la situación se empieza a complicar cuando decimos, cuando suponemos que de la forma en la cual actúa una persona, actúa una sociedad, ¿no? Toda la teoría neoclásica nos dice eso. Y por eso nos enseñan primero microeconomía y después macroeconomía. Siempre nos dicen, hay que entender que existen dos agentes económicos, el consumidor y el productor. El consumidor va a actuar para maximizar su utilidad, satisfacer sus necesidades de la forma racional que más le convenga, está sujeta a un ingreso, y así como se comportó esa persona de nuestro ejemplo, se va a comportar toda una sociedad. Y la empresa o el productor va entonces a producir buscando una utilidad, ahí sí ya más de cuestión monetaria, que lo va a estar haciendo que siempre esté tratando de mantenerse en el mercado, compitiendo contra el resto de las empresas, y entonces entenderíamos que así como actúa una empresa, actúa todo ese conjunto que se conoce como una industria. Y como estamos en el supuesto también de competencia perfecta, o es hacia donde vamos, pues entenderíamos que ninguna empresa tiene acción sobre el resto de las empresas. Y aunque una empresa tratare de actuar de otra forma, su participación en una industria, de acuerdo a esta teoría, es tan mínima que lo que haga o deje de hacer no afecta a la industria. ¿Por qué? Porque todas las demás empresas actúan en conjunto de forma
idéntica. ¿Sí o no es lo que nos enseñan en micro? ¿O les estoy mintiendo? ¿Sí o no nos enseñan que una sociedad actúa igual que una persona y una industria actúa igual que una empresa? No los escucho. Bueno. Sí, era lo que nos enseñaban en micro 1 y bueno, en el micro. Ok. Se trabó esto. Ok. Vamos a terminar el día de hoy. Todavía nos faltó. ¿Cómo se van a clasificar entonces los bienes y también algunos servicios? Pues por distintos criterios. Y dependiendo del criterio vamos a tener el tipo de bien. Por ejemplo, por disponibilidad, podríamos decir que los bienes y servicios, vámonos más fácil a los bienes, es más fácil ejemplificarlo con bienes, ¿no? También algunos servicios entran, pero es más fácil ejemplificarlo con bienes. Por disponibilidad tenemos bienes libres y bienes económicos. ¿Qué es un bien libre? Un bien que podríamos decir que es gratis. Y un bien económico es un bien que nos cuesta. Entonces, bueno, pues algo que todavía hoy en día tenemos gratis es el aire, ¿no? El aire circula, nosotros podemos estar del aire respirando el oxígeno, no nos cobran todavía por respirar y lo podemos hacer las veces que queramos. Es más, si queremos dejar de respirar un rato, nadie nos sanciona, y si queremos tomar mucho aire, nadie nos castiga tampoco, ni nadie nos lo vende, ¿no? En cambio, por ejemplo, el agua, que en algún momento se consideró un bien libre, se ha convertido poco a poco en un bien económico. Ahora el agua, que nosotros en algún momento, digo, nosotros como sociedad, como ser humano, pensamos que el agua era un bien no escaso, ¿no? Pensamos, o pensaban, sobre todo por ahí de los 50, de los 70, que el agua nunca se iba a acabar, porque el agua siempre estaba ahí, porque somos un planeta lleno de agua, ¿no? Y pues conforme han pasado los años y hemos visto estas situaciones de sequías, estas situaciones de generación de presas, etcétera, etcétera, pues el agua se ha vuelto un bien económico. Tan es así que hoy en día muchas veces tenemos que pagar por una botella de agua, ¿no? Vamos a las tiendas y en todas las tienditas venden agua. Salimos a la calle y bueno, pues hay que pagar el agua, ¿no? Queremos tomar agua potable, o en algunas casas el agua pues no es tan potable, ¿no? Entonces hay que comprar los garrafones. A veces no nos llega el agua. Entonces, eso es algo que relativamente es nuevo. Digo, relativamente hablando en un contexto histórico del ser humano, desde que el ser humano es el ser humano, ¿no? Si hablamos de, no sé, de 1700, pues hablar de vender el agua, nadie lo tomaría en cuenta. Incluso aquí en México, cuando llegó Bonafont y se estableció para vender el agua, la gente no lo consideraba, no se vendía. Decían, pues, ¿quién va a comprar agua si yo tengo agua en mi casa, no? Yo la puedo tomar de la llave, o en su defecto yo la hiervo, y tengo cantimploras, y tengo vasitos, o puedo ir a la oficina y en la oficina está el garrafón y de ahí tomo el agua. O sea, era inconcebible pensar en una botella de agua. Hoy en día, el agua está en todos lados, ¿no? La venta del agua está en todos lados, incluso hasta en Liverpool y en el Palacio del Hierro ya venden agua, ¿no? Tiendas que pues se dedicaban a vender ropa, muebles, etcétera, etcétera, ahora ya también en sus cajas te venden agua. Entonces, bueno, pues ya algo que era gratis se convirtió en un bien económico. Y por lo general, por esta razón de la escasez que hemos estado hablando, pues la mayoría de los bienes son económicos, cada vez hay menos bienes libres. Si tomamos el criterio de naturaleza, podemos decir que existen los bienes de consumo y los bienes de capital, y estos a su vez también se subdividen. Por ejemplo, el bien de consumo
tenemos bienes de consumo perecederos y bienes de consumo duraderos. Perecederos entendemos que son los bienes que pues echan a perder si no los consumimos, que sobre todo es todo lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Pan, carne, casi cualquier cosa que comemos es perecedera. También hay otros bienes que son perecederos que a lo mejor no son para comer, pero la mayoría parten de materias primas. Y los bienes de consumo duraderos, pues son todos aquellos bienes de consumo que nosotros tenemos para satisfacer necesidades, que sobre todo tenemos en nuestra casa, ¿no? O sea, es desde el punto de vista de consumidor de satisfacer nuestras necesidades, que puede ser una estufa, puede ser un refrigerador, puede ser la televisión, puede ser un automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos los bienes de capital que se consideran ahora en físicos y financieros. Los físicos, lo que siempre nos han explicado en nuestras clases, pues los podemos entender, por ejemplo, como la maquinaria, ¿no? Un telar, una máquina de coser, todo lo que existe en una fábrica, ¿cómo se llama? Este sistema de bandas, etcétera, etcétera, es capital físico. Y en el financiero, pues estamos hablando sobre todo de todo lo que tiene que ver con cuestiones monetarias, ¿no? Que pueden ser el dinero, los bonos, las acciones, todo aquello que ayuda a que la empresa tenga recursos financieros que obviamente se van a utilizar para el crecimiento o el perfeccionamiento o la adquisición de mayor tecnología en una empresa, ¿no? Ahora bien, a ver, vamos a ver una cosa, a ver si es cierto que se acuerdan, porque yo hablo y luego doy cosas por entendidas. ¿Por qué si yo les dije que un automóvil podía considerarse como un bien de consumo duradero, ustedes están viendo en pantalla que el automóvil yo lo tengo considerado como un bien de capital físico? ¿Por qué pareciera que estoy cayendo en contradicción? ¿O sí caí en contradicción o no estoy en contradicción? ¿Ustedes qué dicen? Porque, por ejemplo, el automóvil también se puede usar para el transporte de las mercancías. Ok, el automóvil se puede utilizar para transporte de mercancías. Entonces, aquí entendemos que dependiendo del uso que le vamos a dar, ese bien puede ser un bien de consumo o un bien de capital. El bien de capital lo entendemos que es un bien que se utiliza para algún proceso, podríamos decirle un proceso productivo, hablando desde lo más sencillo, ¿no? O sea, es algo que le va a incorporar valor, aunque sea poquito, a el producto o servicio final que yo voy a ofrecer. O sea, si yo hago zapatos y utilizo un automóvil para llevar los zapatos que producí en mi planta a el almacén, donde se van a vender esos zapatos, el automóvil tiene un desgaste y yo lo estoy utilizando justamente como un medio de transporte para llevar mi producto del lugar A al lugar B, ¿sí? O a lo mejor algo ya más sofisticado, bueno, pues los automóviles que a lo mejor llegan, a lo mejor es una empresa de servicios o de representantes médicos, de representantes farmacéuticos, ¿no? A lo mejor yo estoy hablando de una farmacéutica que quiere vender sus productos a los médicos y pues necesito adquirir una flotilla de automóviles para que mis representantes médicos puedan llegar justamente a los médicos y venderles el producto, mostrarles el producto y hacerlos que ellos receten el producto. Entonces aquí el automóvil tiene un bien último. El bien último es justamente que mi personal se traslade de un lugar a otro para poder llevar a cabo ese trabajo. En el caso de un bien de consumo, entenderíamos que es un automóvil que se usa en una familia, ¿no? El automóvil no tiene la función, en este caso, si lo vemos como un bien de consumo, no tiene la función de generar valor.
sino de satisfacer una necesidad de trasladar a la mejor a la familia de su casa a el súper, o de su casa a un restaurante, o de su casa a las vacaciones, o de su casa incluso al trabajo o a la escuela, ¿no? Pero ahí no hay ninguna incorporación de valor. En los bienes de capital, sí, el automóvil está transfiriendo valor de alguna manera, está generando algún tipo de costo para que mi producto o mi servicio pueda llegar a un cliente final. ¿Queda entendido ese punto? Esa diferenciación entre bienes de consumo y bienes de capital. Bueno. Sí, profesor. Sí, profe. Tenemos otros que tienen que ver más en la cuestión un tanto de producción, ¿no? Los bienes intermedios y los bienes finales. Por lo general, los bienes intermedios por sí solos no tienen ninguna satisfacción de una necesidad. O sea, sirven para crear algo que dé una necesidad, pero por sí solos no satisfacen una necesidad. Entendemos, por ejemplo, que un bien intermedio es el acero, bueno, todas las materias primas, ¿no? El acero, la tela, la piel. O sea, ¿a qué voy? Si yo necesito cortar una manzana, no voy a ir por un trozo de acero para cortar una manzana, ¿no? Para eso existen los cuchillos. Si yo me voy a vestir, pues digo, lo podría hacer, pero no es lo más conveniente que fuera a lo mejor a la Parisina y comprar 3 metros de tela y envolverme en la tela. No suena un tanto lógico, ¿no? O si yo me voy a hacer si yo necesito unos zapatos, pues no voy a ir a agarrar un trozo de piel y me lo voy a amarrar a ver con qué. O sea, se necesita la piel para hacer zapatos, se necesita la tela para generar ropa, se necesita el acero para generar cuchillos. Y justamente esos bienes finales son los que van a cumplir con la necesidad que se requiere. Si yo quiero cortar, voy a comprar un cuchillo, no voy a comprar una hoja de acero. Si yo voy a vestirme, voy a comprar una playera, una chamarra, no voy a comprar la tela. O es más, la puedo comprar, pero a final de cuentas la voy a tener que transformar en lo que yo quiero. No voy a usar ahí el trozo de tela nada más, ¿no? Y el mismo caso con los zapatos. En cuanto a relación, que eso es lo que nos enseñaron mucho en microeconomía, y eso sí, yo sé que ustedes debieron de haber visto muchas clases de ello. Los bienes se pueden, o incluso ya los servicios, también se pueden considerar como complementarios, sustitutivos e independientes. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿O cuál es la característica de cada uno de ellos? ¿Alguien que me pueda decir rápidamente? ¿Qué son esos bienes complementarios, sustitutivos o sustitutos e independientes? ¿No? A ver, vamos a ver. Guillermo Loyola. Ok, no está Guillermo Loyola otra vez. El bien complementario podría ser que depende de otro para satisfacer nuestra necesidad. Y el sustitutivo, pues, podría ser que lo podría, podemos, para palabra. Ok, alguien que ayude a Sergio. A ver. Es que se me hace, ay, perdón, Sí, se me adelante. hace como que el mismo nombre, pues, como que da obviedad a los ejemplos, pero al mismo tiempo no podemos como explicarlos bien porque, pues, Exacto. no sé. Podría ser, bueno, no sé, consumido, en lugar. Sí, es que es muy, o sea, el mismo nombre es como que suena muy evidente, es complicado.
no tiene que ver también el gusto, porque por ejemplo en el bien sustitutivo no sé, por ejemplo, tengo sed, ¿no? Pero a mí no me sacia el tomar agua, entonces tomo refresco. Es un mismo bien, ¿no? Pero dependen de nuestro gusto. Es un mismo bien. Sería más bien, son diferentes bienes que cumplen una misma función, pero que se van a elegir dependiendo el nivel de satisfacción que le den a la persona. Ok, ¿y esos cuáles serían, Jesús? O sea, pues por ejemplo, el sustitutivo en Los, refresco o agua, o sea, como dice el compañero, si a mí no me gusta el agua, voy a preferir el refresco porque va a cumplir la misma función, pero es el que más me agrada. ok, ¿y los demás? El complementario y el independiente. Los complementarios son bienes que por lo general no pueden funcionar uno sin el otro. Por ejemplo, no sé, un colchón y una base de cama, ¿no? Ah, ok, o sea, si yo quiero una cama, pues tendría que comprar el colchón y tendría que comprar la base. Si compro la base, pues no me serviría de mucho, ¿no? Digo, a lo mejor me podría dormir, pero no es lo conveniente. Y tener un colchón, pues tampoco es como que lo conveniente nomás dormirme en el colchón. Entonces yo necesito los dos, ¿no? Para poder decir que tengo una cama. Ok, se necesitan. Para que exista uno, tiene que existir el otro y tengo que comprar el otro, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, el independiente. ¿Son bienes que son autónomos entre sí, profe? O sea, que no tienen nada que ver uno con otro. Ok, entonces estamos hablando justamente de la relación que tienen entre sí. Vamos a verlo en términos económicos rápidamente. Los complementarios. Ok, un bien complementario, como ya mencionaron, o más bien dos bienes complementarios, que es la forma más fácil de enseñarlo, pueden ser más, eh, son aquellos que se necesita a fuerza uno, bueno, se necesitan a fuerza los dos para poder, pues para poder satisfacer una necesidad. Y eso implica que si nosotros hablamos de precios, incluso si el precio de un bien cambia, eso impacta en la demanda que se tiene del otro bien. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me gusta el agua de limón, ¿no? Y yo digo, bueno, pues no voy a tomar agua que es lo que ahorita hablábamos, ¿no? Pero no voy a tomar agua de la llave. A mí me gusta comprar mi garrafón y bueno, pues mi limón y mi azúcar. Los tres son bienes complementarios. Yo necesito limón, necesito azúcar, necesito agua para hacer un agua de limón, ¿no? Y pues yo estoy acostumbrado a que el limón cuesta 20 pesos el kilo, ¿no? Y el agua cuesta 8 pesos y el azúcar 2 pesos, por poner un precio. Y resulta que ahora el limón creció exponencialmente su precio, hasta 80 pesos el kilo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que si yo quisiera tomar un agua, estoy justamente restringido a mi ingreso y entonces ya se vuelve un lujo tomar agua de limón. Digo, estoy a lo mejor exagerando un poco las cosas, pero sí afecta que si yo estaba acostumbrado a comprar un kilo de limón en 20 pesos y ahora cuesta 80, pues ya no me voy a poder hacer agüita de limón como a mí me gustaba, ¿no? Y aunque el agua y el azúcar sigan costando 8 y 2 pesos relativamente, no hayan subido su precio, al ver yo un incremento en el precio del limón, voy a tener que dejar de consumir agua y azúcar, porque yo las compraba para hacer mi agua de limón, pero ahora ya no me alcanza para tomar tanta agua de limón y eso empieza a afectar. Y aquí vemos justamente cómo una situación que parecería ajena impacta sobre otros bienes. Y si yo hago eso, y bueno, siguiendo sobre el supuesto de que
no soy el único, sino que existen muchas personas que les puede gustar el agua de limón, pues entonces nosotros podríamos empezar a ver cierta merma en las ganancias de los azucareros y de los productores de agua, ¿no? Que ellos no lo ocasionaron, ellos siguen vendiendo su agua y su azúcar al mismo precio, pero el limón está afectando esta situación. O como tenemos el ejemplo ahí, el café y el azúcar. A lo mejor a mí me gusta tomar mi cafecito con azúcar, pero me suben el precio del azúcar y yo no sé tomar café solo o no me gusta tomar café solo y entonces decido ya no tomar café y como ya no tomo café, ya no consumo azúcar. Y eso va afectando a el bien complementario. En el caso del bien sustituto, más bien nosotros generamos una especie de valorización de satisfacción de necesidades. En este caso del refresco y el agua de sabor, entendemos que la necesidad es la sed, ¿no? Yo tengo sed y tengo que saciar esa necesidad de satisfacer, bueno, de ya no tener sed. Y de acuerdo a mi priorización es o tomo refresco o tomo agua de sabor o a lo mejor tomo agua simple, ¿no? Pero yo persona, categorizo que el refresco es más importante para mí y luego, bueno, pues si no hay refresco es el agua de sabor y si no hay agua de sabor, pues ni modo, agua simple, ¿no? Eso es como yo lo categoricé. ¿Qué sucede? Lo mismo sucede con los precios. Entendemos entonces que si el precio del refresco hoy cuesta 17 pesos y yo con esos 17 pesos que cuesta el refresco, me puedo tomar a lo mejor 4 cocas de 600 porque mi ingreso me lo permite, pues ¿qué sucede si de repente el refresco sube, ya sea incluso hasta por el gobierno, ¿no? Poniendo un impuesto y ahora en vez de 17 pesos ya cuesta 35 pesos. Eso merma mi, mi capacidad de compra, pero yo sigo con la necesidad de satisfacer la sed, porque es una necesidad básica. ¿Y qué digo? Pues ya no me alcanzará para comprar tanto refresco. Entonces tengo que buscar un sustituto. A veces hay sustitutos idénticos, a veces no son tan idénticos y bueno, pues me voy a mi segunda opción. O incluso entre los propios refrescos, a lo mejor a mí me gusta mucho la Coca, pero la Coca ya subió a 37 pesos y la Pepsi sigue en 17. Ah, pues bueno, pues a lo mejor ya no le veo ningún problema en tomar Pepsi, ¿no? Los dos son refrescos más o menos del mismo sabor, los dos cumplen con la misma necesidad de satisfacer, bueno, más bien con el mismo acción de satisfacer mi necesidad. Y bueno, pues consumiré a lo mejor Pepsi. Y a lo mejor si no me alcanza ya para la Pepsi, pues tendré que ir al Red Cola o al Big Cola o todos los refrescos ahora que han salido, ¿no? O compraré Jarrito o algo más barato porque ya no me está alcanzando. Pero siempre voy a preferir, siempre que esté en mi capacidad, preferiría seguir comprando una Coca, en este ejemplo, ¿no? Y así como ese, cualquier otro. Entonces ese es un bien sustitutivo. Si no puedo comprar el que yo quiero, tengo que buscar un sustituto. Y el independiente, como mencionaba su compañera, efectivamente son bienes que si cambia el precio de uno, no afecta al otro, como podría ser una televisión y un sartén, ¿no? Aquí lo tenemos, o sea, la televisión yo la uso pues para ocio, para divertirme, para ver las noticias, para jugar PlayStation, a lo que sea. Pero esas necesidades no se satisfacen con un sartén. O sea, el sartén yo lo utilizaría más bien para una cuestión de comida, ¿no? Para poder calentar comida, para poder cocinar algo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las diferencias entre los bienes independientes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Y el último criterio en el cual podemos clasificar a los bienes y servicios puede ser en públicos y privados. Los públicos los podemos utilizar todos, pero no somos dueños de ellos. Somos, pero no somos. ¿Sale? Suena medio extraño, pero pues
pues así, por lo menos en nuestro caso así es, ¿no? Las playas, los parques, o sea, son parques públicos, le pertenecen a toda la sociedad, a todos los mexicanos, nos pertenecen las playas, nos pertenecen los parques, podemos en la mayoría de ellos andar libremente, pero es al pertenecernos a todos, yo no puedo decir, bueno, pues el parque me pertenece, voy a poner mi casa ahí, o voy a irme a vivir ahí, o voy a hacer de las mías ahí porque es mío. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como también me pertenece, le pertenece a todos los demás. Entonces, yo puedo usarlo, pero no tengo la pertenencia total de ese bien. ¿Sale? Y en el caso de la propiedad privada, ese sí, yo lo adquiero, está mi nombre y yo hago con ese bien o con ese servicio lo que yo quiero, ¿no? Yo me compro una casa y entonces, si yo me compro una casa, si yo tengo las escrituras de esa casa, bueno, pues yo la puedo pintar del color que sea, yo la puedo adecuar a mi gusto, yo puedo hacer con ella, la puedo rentar, la puedo dejar abandonada, se la puedo regalar a alguien más, yo puedo hacer con esa casa lo que yo quiera, porque yo ya la compré. Un automóvil igual, ¿no? Yo puedo tener un automóvil, lo puedo modificar, le puedo cambiar las llantas, lo puedo dejar ahí abandonado, lo puedo utilizar cuando yo quiera para ir y venir al trabajo, para dar la vuelta, para irme de vacaciones, para lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque me pertenece, es de mi propiedad y nadie me lo puede quitar porque yo soy dueño de ese bien. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿O no queda claro? Sí, sí quedó claro. Ok, bueno, vamos a dejar aquí la reunión. Digo, yo hubiera querido avanzar un poco más. Todavía seguimos el siguiente miércoles porque el lunes no hay clases. Seguimos revisando esta parte y en cuanto acabemos, comenzamos con la lectura que les compartí de innovación, de economía de la innovación, ¿sale? Entonces, sí, yo sé que a lo mejor para ustedes está siendo ahorita un poquito tedioso, pero yo lo que quiero es justamente, como les repetí, que empiecen a desempolvar esto, que yo sé que ustedes lo vieron, pero también ya me demostraron que ya lo tenían ahí guardado, ¿no? Ya se estaba empolvando, ya entonces hay que empezar a recuperar eso para poder nosotros realizar un análisis y ya teniendo presente esta información, pues ya poder empezar a trabajar en nuestras investigaciones. El día viernes nos vemos con esta misma reunión de Zoom. El día viernes ya yo les presento al profesor Roberto. Él va a tomar pues prácticamente el control de la clase los días viernes, como les había mencionado, y vamos a estar viendo toda la cuestión de metodología, ¿no? Para que vayamos empezando a practicar en eso, porque como les repetí, pues el seminario se califica con investigación, ¿no? Es un punto muy importante. Algo que les recomiendo, ojalá lo hagan, digo, es una sugerencia, pero acuérdense de mí, como necesitamos investigar y necesitamos escribir, y desde este semestre necesito que escriban y ya saquen un protocolo terminado, porque si no, dirían por ahí, ¿hay tabla? Lo que yo les aconsejo a todos y cada uno de ustedes es que durante estos 15 días, ustedes agarren un cuaderno y se dediquen a llevar un diario. Traten ustedes de estar todos los días haciéndose a la tarea o poniéndose ese hábito de estar escribiendo, de estar soltando en lápiz, o lo pueden hacer en la computadora, agarran una hoja de Word y se ponen a escribir todo lo que hicieron en el día. Háganlo como un cuento. A lo mejor muchos van a decir, mi vida es muy aburrida o mi vida tiene cosas que no quiero que se enteren. Bueno, a lo mejor habrá cosas que uno no quiere que se enteren, pues eso no lo pongan, ¿no? Lo que yo quiero es que sea para ustedes. Tampoco lo vamos a venir aquí a exponer. Por eso les digo que es algo voluntario.
pero es una actividad que les va a servir mucho a ustedes. Empiecen a escribir desde ahorita. Ok, me levanté a tal hora, me bañé, desayuné esto. Traten de explicar todo lo que hicieron y empiecen primero tratando de llenar una hoja por día de todo lo que hicieron, pero después traten de que esa hoja se convierta en 2 o 3 por día. Y de esa forma empezamos a soltar el lápiz, a hacer la conexión entre el cerebro y nuestra mano, porque pareciera algo muy sencillo, pero siempre, todos pasamos por eso, siempre hay como que una barrera entre lo que pensamos y lo que escribimos, ¿sale? Y nosotros no nos damos cuenta hasta que no lo escribimos y luego lo leemos. Después, eso es lo siguiente que ustedes van a tener que hacer. Después de esos 15 días, ustedes van a tener que leer lo que escribieron y se van a dar cuenta que muchas cosas que escribieron ya ni se acuerdan por qué las escribieron y como no detallaron lo que hicieron, no van a saber qué pasó. Ese es el chiste, ustedes traten de detallar todo lo que hicieron. Me levanté a tal hora, el día estaba de tal forma, desayuné esto, mis papás se sentaron, mis hermanos llegaron, tuvimos visitas que llegaron de imprevisto, fui al súper, compré el otro. Parece algo intrascendente y en parte podría llegar a serlo, pero lo que yo quiero es que este ejercicio los ayude a soltar la mano. ¿Por qué? Porque si no se acostumbran a soltar la mano, cuando ustedes quieran hacer un protocolo de investigación al final de este semestre, les va a costar mucho trabajo entregarme un trabajo de 20 cuartillas que esté hecho por ustedes, porque aguas, yo no voy a aceptar trabajos que sean la copia de otros trabajos. Estamos acostumbrados al copy-paste y estamos acostumbrados a que muchos trabajos que hemos entregado en toda la licenciatura estén hechos de esa forma. ¿Sale? Entonces,